Tú, sí. Han surgido diferentes criaturas que dejarían en ridículo a los seres del cine y de la literatura de terror en muchas ocasiones. Y como vimos en el vídeo anterior, nuestros antepasados miraron a los ojos a algunos de estos monstruos. Pero resulta que los animales que nombré en el top anterior a su vez son eclipsados por otras criaturas que quedaron perdidas en la rueda del tiempo hace eones, y que gracias a Dios nuestros antepasados homínidos no tuvieron que enfrentar. Claro, sería muy sencillo nombrar a los titanes y depredadores del Mesozoico, pero además de ser muy predecibles, también sería algo deshonesto de mi parte colocar en este top a criaturas que están tan separadas de nosotros en la línea temporal, y las que no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir hasta nuestros días, debido a la extinción masiva KPG. Entonces os estaréis preguntando, ¿de qué seres tratará este top? El Cenozoico, la era geológica en la que nos encontramos, se extiende desde hace 66 millones de años, tras la extinción KPG que terminó con la era de los dinosaurios, hasta nuestros días. Y es una época de la historia del planeta que pasa bastante desapercibida para el público general, a pesar de que fue en este periodo temporal no tan lejano a nuestros días cuando aparecieron criaturas de auténtica pesadilla. A pesar de que la mayoría de la gente asocia el Cenozoico con eras glaciares, lo cierto es que durante la mayoría de esta era geológica, la Tierra sufría un efecto invernadero, lo que convertía nuestro planeta en un mundo tropical. Después de la extinción masiva KPG, los supervivientes de este mundo en ruinas tenían delante de ellos un mundo lleno de posibilidades. Lo que antes era una Tierra dominada por reptiles había Claro. sido despejada, y la biología comenzó a experimentar con estos pequeños nuevos supervivientes. Como resultado, la evolución engendró todo tipo de seres extraños que parecen sacados de un sueño febril, y entre los que se encuentran auténticos monstruos. Ahora se vienen las cosas chungas. Bienvenidos al albor del mundo de los mamíferos. Acompañadme en este top en el que os presentaré a los 7 seres más terribles que nuestros antepasados casi conocieron. Casi. No llegaron, pero casi. Vamos a verlo. Como ya no había dinosaurios. Hienodontes. Os presento un grupo de depredadores que resume perfectamente la clase de mundo que era el Cenozoico primordial, la era en la que la evolución estaba experimentando con los mamíferos. A pesar de lo que su nombre pueda indicar, los hienodontes no tenían nada que ver con las hienas actuales. Se encuentran en una rama extinta totalmente diferente a la que pertenecen los grandes carnívoros actuales. De hecho, los hienodontes tenían más en común con los roedores que con un tigre, por ejemplo. Los había de todos los tamaños, algunos eran del tamaño de una comadreja, mientras que los más grandes alcanzaban los 3 metros de largo y podían llegar a pesar 500 kilos. Estos hienodontes gigantes se encontraban tanto en África como en Europa, y como indican sus mandíbulas, se trataba de carnívoros, diseñados para cazar otros mamíferos gigantes. Es especialmente curioso los dientes en forma de tijeras de estos animales. Muchos ¡Qué mandíbula! Vamos, se metía ahí un cráneo y lo partía. carnívoros actuales también tienen un par de este tipo de dientes, mientras que en el caso de los hienodontes, toda la dentición estaba formada por este tipo de dientes diseñados para destrozar huesos. También son remarcables los colmillos de sable de estas especies más grandes, al igual que los tigres de dientes de sable de América, lo que es un buen ejemplo de la evolución convergente. Este grupo tan extraño de mamíferos habitó la Tierra desde hace 40 millones de años hasta hace unos 14 millones de años, Pues estuvieron un montón, ¿eh? lo cual significa que permanecieron durante 26 millones de años, mientras que la mayoría de géneros de mamíferos actuales perdura solo hasta 5 millones de años. Los ginodontes se quedan aquí, porque a pesar de ser un grupo bastante exitoso, incluso las especies más grandes quedan eclipsadas ante lo que nos espera en este top. Vienen cosas peores. Vamos a verlo. En Cerrejón, Colombia, se encuentra la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo. Estas acumulaciones masivas de carbón son el resultado de restos orgánicos de enormes junglas tropicales prehistóricas, que demuestran que esta región de Sudamérica hace unos 50 millones de años estaba cubierta por una selva que deja al Amazonas en ridículo. Esta densa jungla sería el resultado de la Tierra de efecto invernadero, con 34 grados de media, una humedad del 100% y el doble de precipitaciones de las que sufre el Amazonas hoy en día. En esta mina, los paleontólogos comenzaron a desenterrar restos de los habitantes de estas junglas, en su mayoría reptiles de tamaños que doblan a sus parientes actuales, y entre los fósiles encontraron Es que había mucho oxígeno también. Entonces eran gigantescos. esta vértebra. Al principio se pensaba que se trataba de la vértebra de un cocodrilo, pero tras estudiarlo a fondo, los expertos concluyeron que se trataba de la vértebra de una serpiente. Se Serpiente, encontraron más vértebras, wow, sí. costillas e incluso cráneos de este animal, confirmando que se trataba de la mayor serpiente jamás conocida por la ciencia. Gigantesca. Os Da presento puto a la miedo. pesadilla de cualquier ofidiófilo. La titanoboa, sí. Qué puto miedo de bicho. La titanoboa, una serpiente que podía alcanzar los 14 metros de largo y superar la tonelada de peso. Una tonelada de peso. Qué horrible. Y 14 metros de largo, vamos.
En esta imagen podéis ver la vértebra de la titanoboa comparándola con la de una anaconda. Como las boas y anacondas de la actualidad, la titanoboa no utilizaba veneno para inmovilizar a sus presas. En su lugar, sus poderosos músculos ejercían una fuerza de constricción suficiente para colapsar el sistema circulatorio y retorcer los huesos de sus víctimas en cuestión de segundos. Qué suerte tenemos de que ya no haya estos bichos tan grandes. Porque vamos, para enfrentarse a uno. Si hoy en día ya nos llegan historias de pitones o anacondas que han devorado humanos, imaginaos lo que este ser sería capaz de hacer a una criatura de nuestro tamaño. Automáticamente nos rompe. Si somos bien chiquitos comparados. Tras la extinción de la gran mayoría de dinosaurios, había un nicho ecológico libre, el del gran depredador terrestre, que antes estaba ocupado por los grandes terópodos. Claro. E irónicamente, en algunos lugares del mundo, un grupo de descendientes de los terópodos es el que retornó al modo de vida de depredador terrestre de sus ancestros. Si fueses transportado a las praderas de Sudamérica de hace 15 millones de años, ante ti se presentaría un mar de hierba alta, bordeada por bosques. A través de la pradera ves unos mamíferos ungulados, de la familia de las llamas, pastando. De repente, escuchas un alarido que proviene de la hierba alta. Esa especie de llamas primitivas se ponen alerta, todas mirando en dirección al sonido, y es entonces cuando todo el grupo de animales comienza a sprintar en dirección contraria, dirigiéndose al bosque a toda velocidad. Puedes ver que hay un depredador moviéndose a toda velocidad por la hierba alta, pero no lo puedes observar muy bien debido a la hierba. Pero es entonces cuando el animal emerge de la vegetación y atrapa una de las presas. Es en ese momento cuando ves una figura esbelta de 3 metros de altura que levanta una gran cabeza en forma de hacha lista para dar el golpe mortal a su víctima. Os presento a los fororrácidos, conocidos coloquialmente como las aves del terror. Gigantescas. Es que ya os digo, había animales grandísimos. Las mayores subespecies de esta familia de aves se encontraban en Sudamérica durante el Mioceno. Algunas de estas aves, como el kelenken, alcanzaban... Flipas con la comparación, vamos. Para tener un par de huevos y enfrentarte a alguna, no. Hemos tenido una suerte de que cada vez hubiera menos oxígeno y cada vez hubiera menos bichos grandes así. Que no veas. Vamos, para hacer algo. Alcanzaban los 3 metros de altura y llegarían a pesar alrededor de 250 kilos. Medidas que dejan en ridículo a las avestruces, las mayores aves terrestres modernas. Estaban armados con terroríficos cráneos macizos, de casi 1 metro de longitud, en forma Mira las manos. Bien chiquitas comparadas con el cráneo. de gancho, lo cual las delata como depredadores. Usaban estos picos a forma de hacha para rematar a sus presas más grandes. Si eso fuera poco, sus garras acababan en grandes uñas y espolones, que debían de ser utilizadas para dar patadas mortíferas, al igual que los casuarios actuales, o que los dromeosaurios del Mesozoico. También mencionar que los paleontólogos estiman que estas aves podían alcanzar los 50 km por hora. 50 km por hora de bicho. Ay, no. Muertos todos. Y el humano más rápido de la historia tendría una oportunidad corriendo en campo abierto contra uno de estos monstruos. En el gran intercambio americano, cuando Norteamérica y Sudamérica se conectaron, estas aves del terror fueron los únicos grandes depredadores que emigraron a Norteamérica de forma exitosa. Es decir, que las aves del terror compartieron el hábitat con los grandes depredadores de Norteamérica, como el esmilodón o el oso de hocico corto. La extinción de esta megafauna no está de todo clara. Los últimos fororrácidos gigantes desaparecieron hace unos 2 millones de años. El sospechoso principal es una era glaciar de finales del Mioceno, a la que estas grandes aves adaptadas a climas tropicales y subtropicales no pudieron hacerle frente, aunque algunos de los miembros más pequeños de este linaje sobrevivieron hasta hace unos 100.000 años, en lo que hoy en día es Uruguay. Los únicos parientes Anda, en Uruguay se quedaron los últimos. vivos de estas aves son las seriemas. Puede que sean menos impresionantes, pero nos pueden dar una buena idea de cómo sus primos mayores podrían haber sido. En los años 20 del siglo pasado, una expedición paleontológica americana viajó al desierto del Gobi en busca de fósiles de dinosaurios. Esta expedición nos descubrió fósiles excepcionales, pero el hallazgo Se ve que en América estaba chunguísimo, vamos, la cosa. Vamos, han ya contado unas cuantas que te cagas encima. más sorprendente y extraño ocurrió en una formación que pertenecía al Eoceno, hace 45 millones de años. Los paleontólogos encontraron esto: la mandíbula superior de 1 metro de longitud perteneciente a un mamífero. 1 metro de longitud. Estaba armado con grandes dientes y el cráneo mostraba hendiduras y marcas donde antaño iban conectados unos poderosísimos músculos y tendones, dándonos a entender que este ser era dueño de una mordedura de una potencia capaz de triturar huesos. El Eoceno fue un periodo lleno de criaturas extrañas. Los mamíferos ya comenzaban a diversificarse en los grupos que conocemos hoy en día, pero también era un mundo lleno de subgrupos de mamíferos que desaparecieron sin descendencia, como los hienodontes que hemos visto antes. Eurasia en esta época era un paraje subtropical en el que mamíferos gigantes de aspecto extraño se paseaban entre los grandes deltas y junglas. Y entre la vegetación acechaba el propietario de este cráneo, Andriusarchus, el mayor mamífero carnívoro terrestre que jamás haya existido. Está bien un documental muy chulo. Estaba emparentado con los entelodóntilos, también conocidos como cerdos infernales.
A pesar de este nombre, estos animales tenían más en común con las ballenas que con los cerdos. El plan corporal de este animal nos parecería una quimera, que mezcla diferentes animales a los que estamos acostumbrados. Sí. Era un depredador con pezuñas y tenía una especie de grupa en la espalda. Alcanzaba unos 4 metros de longitud y 2 metros de altura a la altura de los hombros. Y podía haber llegado a pesar 1 tonelada. ¡Qué bicho! Este peso es cercano al límite práctico de un mamífero carnívoro terrestre, teniendo en cuenta los requerimientos metabólicos de los mamíferos carnívoros. Así que podemos suponer que Andriusarchus era un animal con un hambre voraz, que en la mayoría de las ocasiones se limitaba a la carroña de los cadáveres de mamíferos gigantes de esa época, y que utilizaba sus potentes mandíbulas para triturar los huesos de las carcasas para cumplir con los requisitos de su metabolismo. En parte, este metabolismo tan voraz es el principal sospechoso de la extinción de este animal. Una reducción drástica en el número de presas o un cambio en los patrones migratorios sería devastador para este animal. Claro, no podría mantener el ritmo. A pesar de que nos falta mucha información acerca de este ser, este top no estaría completo sin uno de los depredadores de aspecto más extraño del Cenozoico y un carnívoro que haría palidecer a los osos polares, el mayor mamífero carnívoro de hoy en día. El océano es el hogar de las criaturas más increíbles y a la vez de las más terroríficas de nuestro mundo. Y hay una criatura en particular que su simple silueta hace que se nos hiele la sangre. Los tiburones gozan de una mala fama exagerada debido a la cinta de Spielberg de los años 70. Pobrecitos. Pero eso no quiere decir que sean animales inofensivos. No. Como depredadores que son, a lo largo de los años se dan varios casos de ataques de tiburones, y aunque la mayoría de los casos son debido a que estos animales confunden a las víctimas humanas con otras de sus presas habituales, Es simplemente confusión. Luego hay alguno así excepcional que sí va a atacar humanos, pero vamos. Que de normal es que se equivocan. Es en plan, joder, qué asco. Esto no sabe como lo que yo pensaba. Y así. las heridas que provocan son terribles y en muchas ocasiones mortales. Sí. El simple hecho de estar en la playa, con el agua al cuello y pensar que alrededor tienes un superdepredador de varios metros y con una de las mordeduras más potentes del reino animal, es suficiente para poner todos tus músculos en tensión. Entre los tiburones, seguramente el más famoso es el gran blanco, tanto por su tamaño como por la fama de la película de Spielberg. Pero fue un pariente cercano de este tiburón el que aterrorizó los mares del Cenozoico y al que pertenecía esta mandíbula. En los mares Sí. Es una flipada. O sea, con solo imaginarte el tamaño que tenían que tener esos bichos. Vamos, es que abren la boca y te han tragado. No hace falta ni que te muerdan. Ya está, la cagaste. templados del Cenozoico, El megalodón, es que te cagas encima. Qué gigantesco era. Qué mal rollo. Qué flipe de bicho. el megalodón era el rey, un tiburón que alcanzaba los 15 metros de longitud y cuyos dientes eran mayores 15 metros. que la palma de tu mano. Este monstruo era un cazador especializado en ballenas. De hecho, el registro fósil, que marca una explosión en la diversidad de cetáceos, coincide con el surgimiento de esta especie de tiburón gigante. Además, prueba de ello son las marcas en las vértebras de las ballenas primitivas que fueron atacadas por este ser. Por lo demás, anatómicamente, este ser era muy parecido a sus parientes actuales, como el tiburón blanco o el marrajo. O al menos eso se cree, ya que debido a su esqueleto cartilaginoso, lo único que hemos conseguido del megalodón son sus dientes y fragmentos de su colosal mandíbula. La razón Claro, no queda casi nada. de la extinción de este ser que parece casi invencible es tema de discusión entre los paleontólogos, y el mundo de la paleontología está dividido entre dos bandos, dependiendo de si el megalodón era de sangre caliente como sus primos vivos o de sangre fría como otros tiburones. Si fuese de sangre fría, el sospechoso principal de su extinción sería el enfriamiento de los océanos, causado por el cierre del istmo de Panamá hace unos 10 millones de años. Mientras que si fuese sangre caliente, el principal sospechoso de la extinción fue la incapacidad de mantener su temperatura corporal, debido a la falta de presas, también causado por el cierre del istmo de Panamá, que propició el cambio migratorio de sus presas principales, es decir, de ballenas de tamaño medio. Vamos, que al final el causante fue el mismo. Los ecosistemas marinos son muy delicados a los grandes cambios, y esto es especialmente cierto para depredadores tan especializados como era este tiburón gigante. De todos modos, los últimos megalodones desaparecieron de los océanos hace aproximadamente 2 millones de años, cuando nuestros primeros ancestros, como el Australopithecus, ya habitaban el Cuerno de África. Así que se puede haber dado la enorme casualidad de que un día un Australopithecus estuviera en la costa recogiendo marisco, cuando vio una enorme aleta dorsal asomando por el agua persiguiendo un grupo de pequeñas ballenas a toda velocidad. O sea que todavía daba la probabilidad. Joder, qué mal rollo. Sí, hay gente que cree que los megalodones no están extintos, pero yo creo que sí, porque ya no hay tantas ballenas como antes. Es muy difícil encontrar también animales tan grandes. Y no creo que tengan tanto para comer. Si hay algo, son parientes y ya. Por cierto, no vean la peli de Megalodón, es tremenda ñorda. Terrible. Bueno, si queréis pasar una tarde ahí con palomitas, palomitera, podéis. Pero no la recomiendo. Es imposible que un bicho así de grande sobreviva sin comerse todo, por eso. Yo no creo que haya megalodones.
Hay gente que cree que sí, porque creen que se han ido al fondo, pero es que al fondo hay mucha presión y aparte que no hay animales ya para darles de comer, no son iguales. Hemos visto peces, mamíferos e incluso aves engendrar monstruos en este top, pero fueron otra vez los Yo me vi las dos y sí, unas mierdas, literal, es que son puta mierda. Pero bueno, si queréis pasar una tarde ahí comiendo palomitas, hombre, es que Sharknado es otro rollo. O sea, ¿quién no quiere ver un huracán con tiburones dentro? Es que no es igual. Hemos visto peces, mamíferos e incluso aves engendrar monstruos en este top, pero fueron otra vez los reptiles los que dieron lugar al mayor carnívoro terrestre tras la desaparición de los dinosaurios. Los cocodrilos y su linaje es uno de los grupos de animales más exitosos. Prueba de ello es que estos animales de gran tamaño sobrevivieron a la extinción KPG. Cuando pensamos en estos animales, lo que se nos viene a la cabeza son animales acuáticos, que cazan realizando emboscadas al borde del agua. Y a pesar de que entre los cocodrilos de hoy en día encontramos a gigantes aterradores, Sí. como el cocodrilo marino, si no te acercas a un gran cuerpo de agua, deberías estar a salvo. Pero lo que mucha gente no sabe es que una rama ya extinta de estos animales estaba formada por depredadores terrestres, cocodrilos que decidieron abandonar Para cagarse encima también. el agua para perseguir a sus presas activamente por la tierra, lo que dio como resultado al superdepredador terrestre de las junglas prehistóricas de Sudamérica. Os presento a Barinasuchus, un monstruoso cocodrilo terrestre que podía alcanzar los 7 metros de largo y pesar casi 2000 kilos. 2000 kilos y 7 metros de largo. Buah. Las piernas de este animal no se situaban a los lados, como las de los cocodrilos, sino que estaban situadas justo debajo, dándole un aspecto casi mamífero. Dado su enorme tamaño, los paleontólogos dudan que fuese un animal de carreras largas. No. Más bien, la teoría principal es que era un cazador de emboscadas, que realizaba sprints cortos pero muy veloces, sobre todo teniendo en cuenta que la biomecánica de este animal le permitiría trotar como un caballo. Imaginar estar caminando por una de estas selvas prehistóricas y escuchar un trote a tu espalda, para girarte y ver a este tanque con mandíbulas cargando contra ti. Porque esa es otra. Este animal estaba protegido por gruesas escamas, o osteodermos, haciéndolos invulnerables ante cualquier animal, con la excepción de otros Barinasuchus. Otra parte curiosa O sea que ni siquiera te podrías defender. Aparte de que corre como un caballo, aparte de eso no te puedes defender y tiene una mandíbula que te cagas. de la anatomía de este animal eran sus dientes. A diferencia de los dientes cónicos de los cocodrilos modernos, que tienen como objetivo sujetar y arrastrar a la víctima al agua para ahogarla, Barinasuchus tenía dientes serrados, en forma de hoja, al igual que los antiguos terópodos, que tenían como objetivo cortar y desgarrar provocando terribles heridas. Este animal sobrevivió hasta hace 11 millones de años, y su extinción se debió al fin de la Tierra de efecto invernadero y su progresivo enfriamiento debido al cambio de corrientes marinas y la aparición de grandes cadenas montañosas, como los Andes, lo que provocó que este gran depredador de sangre fría no pudiera adaptarse a tiempo al drástico cambio de hábitat. Ah, no le dio tiempo. Después de todo lo visto, os preguntaréis, ¿qué puede haber en el primer puesto? Algo terrible. Antes hemos visto al poderoso megalodón, y he tenido el atrevimiento de darle el título de rey de los océanos del Cenozoico, pero me temo que me he adelantado. Los cetáceos son animales increíbles, que tienen unos orígenes relativamente recientes evolutivamente hablando. Podemos trazar sus orígenes a un grupo de ungulados que fueron adaptándose a medida que pasaban los eones a la vida acuática. Este sí que da miedo. Las primeras formas que ya podríamos reconocer como ballenas aparecieron hace 40 millones de años, aunque Que de este también se estaban inventando que seguía vivo y que habían visto alguno. Y que seguramente el monstruo del lago Ness sea un pariente de ellos. Ya veréis, ya veréis. su aspecto era más similar al de los reptiles marinos del Mesozoico, como es el caso del basilosaurio, una ballena primitiva que vivía en aguas costeras. Pero fue durante el Oligoceno, hace unos 30 millones de años, Tú mira las caras. Lo grandes que debían de ser las mandíbulas. Flipas. cuando ocurrió una explosión en la diversificación de los cetáceos, dando como resultado a todos Mira todo. los grupos de cetáceos de hoy en día y otros ahora extintos. Fue esta gran variedad de cetáceos la que dio como resultado al monstruo que probablemente era una pesadilla incluso para el megalodón. Uno de los yacimientos donde mejor se representa la aparición de todas las nuevas ballenas se encuentra en Ica, Perú. Fue aquí, En Perú. en este cementerio de cetáceos, donde se encontró esto. Una mandíbula casi completa de 3 metros, con los dientes más grandes de 3 metros de mandíbula. ¡Ostras! cualquier animal de la historia. Señoras y señores, os presento al Leviathan melvillei, El leviatán. Te cagas encima del bicho que es. el Leviatán. Su nombre científico ya es un homenaje tanto al Leviatán, el monstruo marino bíblico, como a Herman Melville. Y al igual que la ballena gigante de la historia de Melville, Qué puto miedo. Leviatán era un cachalote. A diferencia de los cachalotes de hoy en día, que son gigantes nobles, que se alimentan exclusivamente de calamares, Leviatán era una ballena cazadora de otros cetáceos. Los cachalotes solo tienen una hilera de dientes en la mandíbula inferior, mientras que Leviatán tenía dientes en ambas piezas. Su cráneo también presenta una depresión en la parte superior,
lo que quiere decir que tenía una gran cabeza, lo que le facilitaría el uso de la ecolocalización. Las estimaciones colocan el tamaño de este animal alrededor de los 16 metros de largo, lo que haría palidecer a muchas de las ballenas actuales. Este monstruo marino era sin ninguna duda el superdepredador de los mares del Mioceno, y a pesar de que los grandes depredadores suelen evitarse los unos a los otros, seguramente el megalodón y Leviatán se enfrentaron más de una vez en estos mares prehistóricos. Seguro. Como demuestran las marcas de dientes de tiburón en las vértebras de cachalotes prehistóricos juveniles. Por otro lado, no tenemos pruebas de que un megalodón fuese víctima de un leviatán, pero esto es debido a que, como he mencionado antes, los esqueletos de megalodón son inexistentes. Aún así, creo que el leviatán tenía una ventaja aplastante contra el megalodón: inteligencia. Los cetáceos se encuentran entre los animales más inteligentes y probablemente el leviatán, como cachalote, compartía estas características con sus familiares actuales. Y como podemos ver hoy en día, cuando un cetáceo cazador, como una orca, se enfrenta a un tiburón, la cosa no acaba muy bien para el escualo. Solo la sospecha de que este animal tuviese una inteligencia similar a la de una orca ya convierte al leviatán en un animal terrorífico, que no solo tenía músculo, sino que también cerebro. Y si hubiese Buah, esa combinación. sobrevivido hasta nuestros días, ocurrirían cosas en el mar que harían que las historias de la gran ballena blanca no fuesen más que una pequeña travesura. Irónicamente, tanto el megalodón como el leviatán desaparecieron por el mismo motivo: el cambio repentino en el ecosistema marino, debido a las modificaciones en las corrientes marinas por el movimiento de las masas continentales. Bueno, No era el que decía yo en el primer puesto, pero el Leviatán es terrible. También. Muy horrible. Muy horrible, qué miedo. Y menos mal que han ido evolucionando las ballenas a lo que tenemos ahora. pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado tanto, ya sabéis lo que toca ahora. Dad like, compartid y suscribiros al canal. Por cierto, muchas gracias por los 20.000 suscriptores. La tribu aumenta. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente. ¡Chao! Qué mal rollo. Y sí, este top ha sido de Sudamérica, prácticamente. Joder, qué miedo. Ahí os lo dejo en el chat por si queréis darle me gusta, comentar o cotillear. Y nada, hemos tenido suerte de vivir en la época que vivimos, porque joder, qué horrible.